Vamos a cambiar completamente de tema aquí en Noticias 24. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos emitió una alerta máxima por tormentas solares severas que podrían afectar las señales de comunicaciones en nuestro planeta. Vamos a estar hablando sobre este tema. Para eso estamos en contacto con César Fuentes para hablar sobre esto. César, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Un gusto. Buenas tardes. César, ¿qué entendemos por esta alerta máxima? ¿Estas son las clásicas tormentas solares que pueden generar problemas en el planeta? Exactamente. Estas tormentas solares corresponden a un flujo de partículas cargadas de plasma con campo magnético que vienen desde el Sol y al llegar a la Tierra interactúan con la magnetosfera terrestre, lo cual hace que ésta se perturbe y con eso hay actividad relacionada a este flujo de partículas y al viento solar que hay todo el tiempo, haciendo que fenómenos como las auroras boreales y australes se acerquen más hacia las latitudes medias, más hacia el Ecuador, se vean más al sur en el hemisferio norte y más al norte en el hemisferio sur. Y pueden tener problemas algunos sistemas que están menos protegidos por la magnetosfera, como son los satélites de órbitas medias y altas, en particular aquellos que proveen GPS, aquellos que proveen comunicaciones a la televisión satelital, por ejemplo, y también que al ingresar más de estos partículas cargadas por los polos se pueden afectar algunas de la red de transmisión eléctrica, por ejemplo, en latitudes altas. Cosas que han ocurrido con anterioridad. La razón o la forma en que NASA hace esta advertencia se basa en datos de estas llamaradas solares que uno las puede ver en luz cuando se produce esta eyección de masa, un poco como aparece ahí en la imagen, y que como tú puedes ver en la imagen ahí tiene que ver con campos magnéticos Claro. que están asociados usualmente a estos manchas solares. Porque lo que expulsa es Y energía, ¿no, César? El sol en esta llamarada. lo que expulsa es masa, son Masa. partículas. Ok. Y por eso nosotros sabemos, o aprendimos en el colegio quizás que tomaba 8 minutos a la luz llegar del Sol a la Tierra. Eh, este, Esto fue observado por este satélite ayer, y el hecho que sean partículas viajan a una mucho menor velocidad que la velocidad de la luz y les toma 10, 15 horas llegar a la Tierra, y esto se puede extender hasta el domingo. Esta posible interacción con la atmósfera, esta Es perturbación. bien, déjame Eh, hacer un punto ahí, es bien sorprendente, 10, 15 horas que se demoran en llegar a la Tierra, entendiendo la distancia de la Tierra al Sol que existe. por supuesto, son 150 millones de kilómetros en 15 horas, claro, son de varios miles de kilómetros por hora. Claro. Y el hecho que pueda afectar de esta manera tiene, entre otras cosas, efectos sobre los satélites. El hecho de que se perturbe significa que aumenta el drag, el roce con los satélites, con la atmósfera, que por ejemplo, entre otras cosas, haciéndolo más mundano y cercano, estos satélites que ha lanzado la Universidad de Chile, el primero, el Suchai 1, estuvo en órbita más tiempo del que se esperaba. Los últimos han durado menos, y la razón tiene que ver con este máximo, o nos estamos acercando al máximo de actividad solar, que es como le queda como un año el máximo. El Sol tiene un periodo, tiene una variación que es bien fácil de medir, porque basta con mirarle las pecas al Sol, las manchas solares, y pasa por este periodo de 11 años en el cual empiezan a aparecer manchas de los polos, se empiezan a acercar al Ecuador. Esas manchas se van haciendo cada vez más típicas, y están asociados a estos puntos de contacto de flujo magnético, que cuando se juntan sale esta masa CME, esta eyección de masa coronal, que es la que estamos hablando ahora. Y algo choro que pasa es que cuando se juntan y se llega al máximo, se flipea, cambia el polo norte y el polo sur magnético del Sol, eso cada 11 años. Entonces por eso se habla de un periodo de 22 años en el cual el polo norte magnético del Sol vuelve a estar en el mismo lado. Eh, Estaba leyendo el efecto que pueden tener estas tormentas solares tiene que ver con las comunicaciones, con GPS, con señales. No es porque llegan a la Tierra propiamente tal, o sea, aquí, digamos,
sino por el efecto que pueden tener en los satélites que están desplegados? Eh, eh, sí, tiene efectos sobre los satélites que están menos protegidos por la magnetosfera. Eh, Se afectan, incluso en cosas mecánicas, como por ejemplo que el roce que tengan en la atmósfera cambie, o sea, como que la atmósfera crezca un poco con partículas y pueda tener hacerle roce a los satélites, con lo cual caen antes. eh, y también ha tenido efectos en la superficie terrestre. Ya. Se ha caído la red eléctrica, se han generado corrientes por estas partículas cargadas que vienen del Sol y que interactúan con, entre otras cosas, estos cables de metal, esta red que tenemos en nuestras ciudades y entre ciudades, trayendo energía de lugares lejanos. Entonces, ha ocurrido en el pasado que se ha caído la luz en lugares bien al norte, en Suecia, en Noruega, etcétera. Acá, si uno mira un mapa de verdad en el cual el Ecuador esté en la mitad, uno se da cuenta que en realidad casi toda la masa de tierra está hacia el norte. Con suerte acá, es bien probable que el lunes veamos imágenes de auroras boreales en algunas capitales europeas, lugares en Estados Unidos que no estaban acostumbrados a ver ese fenómeno. Ojalá tengamos la suerte que algunas de esas fotos también vengan del sur de Chile. Sí, sería maravilloso. En ese sentido, pues, nada más bonito y más impresionante que una aurora boreal. Los que han podido verla, uno la ha visto en fotos, en videos, películas, pero bueno. En ese sentido, César, déjame preguntarte en tu experiencia como astrónomo, ¿se emite esa alerta máxima desde uno que no está familiarizado, digamos, con la nomenclatura, con la ciencia práctica aplicada ahí? ¿Es para tener precauciones, para de alguna manera generar un nerviosismo, digamos? ¿Cómo tomarlo ahí, desde el ciudadano común, digamos? Yo, lo que entendía hasta hace un momento era que la alerta era de una tormenta G4. Entiendo que y las escalas más que científicas, tienen que ver con algún sentido de urgencia, algún tipo de preocupación. Entonces, son más herramientas de comunicación. Ok. La máxima es G5. Entiendo que está una alerta G4, que para uno no significa mucho, pero la última G5, claro, botó la luz en partes del norte, entiendo que tuvo algunos efectos en la red o en algunos transformadores que explotaron en Sudáfrica hace más de 20 años cuando esto ocurrió. Y tiene que ver con el máximo solar. O sea, hace 22 años, el máximo es el próximo año, entonces coincide más o menos con esto que le estaba contando del periodo de actividad solar. Y en ese sentido, los principales afectados son las líneas aéreas que cuando atraviesan los vuelos intercontinentales, típicamente entre Estados Unidos y Europa, pasan cerca del polo. Es el punto, es la línea, si uno dibuja una línea ¿no es cierto?, en el esfera terrestre, pasan cerca del polo norte, y esos tienen que pegarse una vuelta más larga precisamente para evitar alguna interacción que afecta las comunicaciones, afecta estas que son electromagnéticas. Uno se manda señales, se manda este tipo de luz, esto afecta las comunicaciones de alta frecuencia y afecta también los GPS, entre otras cosas, porque la velocidad con la que manda la señal el GPS dentro de este plasma cambiante varía lo suficiente para que se vuelvan un poquito locos los sistemas de comunicación que dependen Como que se de desorientan. lanzar este pulso. Se desorientan porque lo que hacen para medir tu posición cuando uno anda en el auto manejando tiene que ver con el timing. Uno lo que recibe son varios bips de varios de estos satélites y uno sabiendo, el celular sabiendo cuál es la posición que tiene que tener ese satélite, puede estimar la posición del sujeto, de uno. Si es que la velocidad con la que viene esa señal puede ser media variable, en particular por algunos de estos eventos, claro, se da a la porra en este cálculo Claro. y la posición cambia. César Fuentes, como siempre, muchísimas gracias por conversar con nosotros, por explicarnos estos temas tan relevantes también y tan interesantes para ir abordando. Gracias, César, que esté muy bien. Un gusto, muy buenas tardes. Gracias, cuídate.